Perdonar. Parece fácil cuando lo dices, pero cuando tienes el corazón roto, cuando la traición te quema por dentro, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo soltar algo que dejó cicatrices en el alma? Tal vez creas que el perdón es para el otro, pero lo que nadie te dice es que, cuando lo logras, lo que viene después puede cambiar tu vida para siempre. Imagina a Daniel, un hombre de mirada cansada, manos temblorosas y un corazón lleno de resentimiento. Durante años, cargó una herida que no dejaba de sangrar. Todo comenzó una noche lluviosa, hace 12 años. Las gotas de agua golpeaban el techo como tambores lejanos. Daniel conducía de regreso a casa después de un largo día de trabajo. Se sentía cansado, pero también emocionado. Esa noche, iba a sorprender a su esposa con una cena especial. Al entrar a su casa algo no estaba bien. La luz tenue en la habitación, los susurros ahogados. Y entonces lo vio. Su mejor amigo, su esposa, juntos. El mundo de Daniel se derrumbó en un segundo. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El dolor se transformó en rabia. Gritó, destrozó un jarrón, salió corriendo bajo la lluvia. En su mente, solo una idea se repetía como un eco infinito. Nunca los perdonaré. Pero lo que Daniel no sabía es que ese rencor lo encadenaría por más de una década. Los años pasaron, pero el dolor no. Mientras su esposa rehacía su vida y su amigo desaparecía, Daniel se quedó atrapado en el pasado. Se volvió un hombre frío, distante. No podía confiar en nadie. Su rabia lo enfermó, su resentimiento lo dejó solo. Hasta que un día, su cuerpo dijo basta. Un infarto, un golpe seco en el pecho. La realidad golpeándolo con fuerza. Despertó en una habitación blanca, con el pitido constante de una máquina monitoreando su corazón. Y fue en ese momento, en ese instante frágil entre la vida y la muerte, que comprendió. El rencor no destruye a quien te lastimó, te destruye a ti. Daniel entendió que su vida había sido una prisión construida por su propio odio. No podía seguir así. Con un esfuerzo doloroso, tomó su teléfono y marcó un número que había prometido jamás volver a llamar. Cuando su exesposa atendió, hubo un silencio denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Y entonces, con la voz quebrada, dijo las palabras más difíciles de su vida. Te perdono, no para justificar lo que hiciste, no para borrar el dolor, sino porque no quiero seguir llevándolo conmigo. Del otro lado, un suspiro entrecortado, lágrimas contenidas, un gracias apenas audible. En ese momento, Daniel sintió algo que no había sentido en años: libertad. El peso se desvaneció de su pecho. No necesitaba venganza ni explicaciones. Solo soltar, dejar ir, respirar. Y es que, a veces, creemos que el perdón es para los demás, pero en realidad, es el regalo más grande que podemos darnos a nosotros mismos. No se trata de olvidar, se trata de liberarnos, porque al final el perdón no cambia el pasado, pero sí puede transformar nuestro futuro. Ahora dime, ¿has cargado con un rencor que te ha robado la paz? ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar, o incluso a ti mismo? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Te han mentido toda tu vida. Sigue tu corazón. Haz lo que te haga sentir bien. Busca la comodidad. Pero ¿qué pasa cuando todo eso te está destruyendo? Nadie te dice que tu zona de confort es tu peor enemigo. Nadie te advierte que, mientras más cómodo te sientes, más prisionero eres. Y lo peor de todo es que te das cuenta demasiado tarde. Un joven, brillante, lleno de sueños, pero atrapado en una vida que no eligió. Todos los días se despierta a la misma hora. Ve las mismas caras. Camina por las mismas calles. Hace el mismo trabajo.
Y lo peor, ni siquiera se cuestiona si esto es lo que realmente quiere, porque le dijeron que está bien, que es seguro. Hasta que un día, algo pasa. Un amigo de la infancia lo contacta. No se han visto en años. Se encuentran en una cafetería y el amigo, con una sonrisa de oreja a oreja, le dice: «Hermano, me fui de aquí hace 2 años y mi vida cambió por completo». El joven lo mira con incredulidad. Su amigo solía ser igual que él, mismas rutinas, mismas costumbres. Y ahora parece una persona completamente diferente. Habla con pasión, con energía. Sus ojos brillan. «Me fui porque entendí algo», continúa su amigo. Lo que nos dijeron sobre la seguridad, sobre quedarnos donde estamos porque es lo mejor, es una trampa. ¿Sabes qué pasa cuando pasas demasiado tiempo en un lugar cómodo? Te pudres por dentro. El joven se queda en silencio. Algo dentro de él se remueve. Un recuerdo enterrado emerge. Cuando era niño, soñaba con recorrer el mundo, con ser escritor, con vivir historias. Pero ahora está atrapado en una rutina gris, en un empleo que odia, en una vida sin sentido. De repente lo entiende. Se convirtió en su peor pesadilla, en alguien que nunca se atrevió. Pero lo peor aún estaba por venir. Esa misma noche, llega a casa y, por primera vez en años, se mira al espejo con brutal honestidad. Se da cuenta de algo devastador. Ha pasado más de una década sin hacer nada realmente significativo. Sus sueños siguen ahí, pero enterrados. Ha vivido en un estado de pausa, como un espectador en su propia historia. Y la peor parte es que nunca lo notó. Se sienta en su cama, mira el techo, y la realidad lo golpea como un tren a toda velocidad. Si no cambia ahora, nunca lo hará. Y es que la zona de confort no es solo un lugar. Es una trampa invisible, un dulce veneno. Te hace creer que estás seguro, cuando en realidad estás muriendo lentamente. Pero hay algo que nadie te dice. La incomodidad es el camino a la grandeza. El miedo es la brújula. Y el dolor del crecimiento es 1000 veces mejor que el sufrimiento de una vida desperdiciada. Y aquí es donde ocurre el cambio más brutal. El joven se levanta al día siguiente, pero esta vez algo es diferente. Se despide de la versión de sí mismo que vivió con miedo. Toma una decisión, la más difícil de su vida. Renuncia a su trabajo, vende sus cosas, compra un boleto de ida sin regreso y salta. ¿Sabes qué pasó después? Los primeros meses fueron un infierno. Dudas, miedo, noches de insomnio. Pero luego, algo increíble ocurrió. Su vida cobró sentido. Cada día era una aventura. Se sintió vivo de nuevo. Descubrió que el mundo es enorme, que hay oportunidades en cada esquina y que el verdadero fracaso no es intentar y fallar, sino nunca haberlo intentado. Y así es como descubrió la verdad. La zona de confort es el enemigo silencioso. Es un asesino de sueños. Te adormece con su dulzura, pero cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Pero tú, que escuchaste esta historia, ahora lo sabes. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Y suscríbete, dale like. Dicen que la paz es lo más importante en la vida. Pero dime algo, ¿por qué siempre la dejamos de última? Queremos amor, pero nos quedamos en relaciones que nos destruyen. Queremos éxito, pero nos llenamos de ansiedad. Queremos felicidad, pero vivimos en guerra con nosotros mismos. Algo no está bien, y hoy vas a descubrir qué es. Era una mañana gris cuando Sofía despertó sintiendo un peso en el pecho. Su vida parecía perfecta. Una gran carrera, una familia amorosa, un futuro prometedor. Pero había algo que nadie sabía. Cada noche, cuando apagaba la luz, su mente se convertía en su peor enemigo.
no tienes tiempo, no eres suficiente, no puedes fallar. Esa voz la perseguía día y noche, en reuniones importantes, en cenas familiares, incluso en los momentos de felicidad. Siempre estaba ahí, recordándole que algo le faltaba, pero lo que pasó después fue aún peor. Una notificación, un mensaje de su jefe, una oportunidad de ascenso. Era su sueño, lo que había esperado por años. Pero había una condición: trabajar 80 horas a la semana. En ese instante, Sofía sintió un nudo en la garganta. Sabía que aceptar significaba sacrificar su salud, su familia, su paz. Pero rechazarlo significaba quedarse atrás. La presión era insoportable, y entonces su cuerpo tomó la decisión por ella. Despertó en un hospital. Su corazón había dicho basta. Y en ese momento, Sofía entendió lo que nunca quiso aceptar. De nada sirve tenerlo todo si pierdes tu paz en el proceso. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida se escapa tratando de alcanzar algo que al final solo te deja vacío? La paz no es algo que encuentras cuando terminas todo lo demás. Es lo primero que debes proteger. Porque sin paz, nada de lo que logres tendrá sentido. Y es curioso porque al final, la paz no se pierde en un solo instante. Se va desvaneciendo poco a poco, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que ya no estás viviendo, solo sobreviviendo. Ahora dime, ¿vale la pena? Si alguna vez sentiste que estabas perdiendo tu paz, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Y dime en los comentarios, ¿qué es lo que te ha robado la paz hasta hoy? Hay momentos en la vida donde sientes que todo está en tu contra, donde la oscuridad parece tragárselo todo y la esperanza es solo un eco distante. Y en esos momentos, la pregunta más aterradora te golpea: ¿y si nunca salgo de esto? Había una vez un hombre que lo tenía todo, hasta que lo perdió en un abrir y cerrar de ojos. Su nombre era Andrés, fuerte, decidido, el tipo de persona que siempre encontraba una solución, hasta que la vida lo puso a prueba como nunca antes. Un día despertó con un presentimiento extraño. El aire se sentía pesado, como si el mundo estuviera a punto de derrumbarse sobre él. No le dio importancia. Se puso su traje, tomó su café y salió a trabajar, sin saber que ese sería el peor día de su vida. Una llamada, una voz fría al otro lado de la línea. Andrés, tienes que venir, es urgente. Su corazón se detuvo. Era su esposa. Algo en su tono le dijo que nada volvería a ser igual. Llegó al hospital. Las luces blancas lo cegaban, el olor a desinfectante le revolvía el estómago. Y ahí estaba ella, su pequeña hija, conectada a un sinfín de cables, luchando por su vida. Si esta reflexión te está gustando, suscríbete y dale like. Continuamos. El doctor no tardó en hablar, y cada palabra se sintió como una daga en el alma. Lo siento mucho. Hemos hecho todo lo posible. Andrés sintió como el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Se llevó las manos a la cabeza, respirando con dificultad. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Días después, de pie frente a la tumba de su hija, el viento frío golpeaba su rostro, pero no se comparaba con el frío que sentía en el alma. Miró al cielo, esperando respuestas, pero solo recibió silencio. Y aquí es donde todo cambia. La vida no esperó a que se recuperara. Apenas una semana después, su empresa quebró. Se quedó sin trabajo, sin dinero, sin propósito. Su esposa, rota por dentro, no podía ni mirarlo. Y una noche, la encontró haciendo las maletas. No puedo más, Andrés, me voy. Y sin más, la persona con la que había compartido su vida se marchó, dejándolo en una casa vacía, con un dolor que parecía insoportable. Entonces,
Llegó el momento de la pregunta inevitable. ¿Para qué seguir? Miró la botella en su mano, sintiendo que no quedaba nada por lo que luchar. Pero en ese instante, algo cambió. Un recuerdo cruzó su mente, la risa de su hija, su voz diciendo, «Papá, tú eres fuerte». Y en ese momento comprendió algo que cambiaría su destino para siempre. El dolor no era el final de su historia, era la forja de su fortaleza. Se levantó, se prometió a sí mismo que no se rendiría. Cada día fue una batalla, pero cada día avanzó un poco más. Aprendió a levantarse, a reconstruirse, a encontrar un nuevo propósito. Y con el tiempo, transformó su dolor en inspiración para ayudar a otros que, como él, creían que no podían más. Porque la verdad es esta: la vida te va a golpear, te va a destrozar, pero dentro de ti hay una fuerza que ni siquiera imaginas. Así que la próxima vez que la oscuridad te rodee, cuando sientas que todo está perdido, recuerda esto: la fuerza siempre estuvo en ti. Solo tienes que encontrarla. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que no podías más? Estoy aquí para leerte. ¿Alguna vez has sentido que el mundo es un completo caos? Como si todo a tu alrededor estuviera fuera de control. Noticias alarmantes, problemas inesperados, una rutina que te consume sin darte cuenta. Sientes que cada día es una batalla contra el tiempo, contra las preocupaciones, contra el estrés que se acumula como un peso invisible sobre tus hombros. Pero, ¿y si te dijera que la solución no es luchar contra el caos? Que los grandes genios de la historia descubrieron un secreto que les permitió no solo sobrevivir en medio del desorden, sino convertirlo en su mayor ventaja. Sigue viendo este video, porque lo que vas a escuchar puede cambiar por completo la forma en que enfrentas la vida. El secreto de los genios. Cómo dominar el caos. Albert Einstein lo decía claro: en medio de la dificultad reside la oportunidad. Pero la pregunta es, ¿cómo encontrarla cuando todo parece derrumbarse a nuestro alrededor? La respuesta está en la simplicidad. Los grandes innovadores del mundo no crearon cosas complejas, sino lo contrario. Steve Jobs revolucionó la tecnología con productos minimalistas y fáciles de usar. Leonardo da Vinci decía que la simplicidad era la máxima sofisticación. Los monjes zen buscan la iluminación no acumulando más, sino dejando ir lo que sobra, porque el poder no está en lo complicado, sino en lo claro. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto verlo? Porque vivimos en una sociedad que nos ha programado para creer que más es mejor. Más dinero, más éxito, más reconocimiento, más cosas. Pero, ¿qué pasa si ese más solo nos está alejando de la paz que realmente buscamos? La clave para encontrar armonía en medio del caos no es agregar más, sino aprender a eliminar lo que nos sobra. El verdadero problema no está afuera, está en tu mente. Piensa en esto. El problema no es el mundo exterior. El verdadero problema es el ruido en nuestra mente. Preocupaciones innecesarias, distracciones constantes, pensamientos repetitivos que nos consumen. Estamos tan saturados de información, de expectativas, de obligaciones, que olvidamos lo más importante. ¿Qué es lo realmente esencial en nuestra vida? Aquí tienes un ejercicio que puede cambiarlo todo. Cierra los ojos. Respira profundamente. Pregúntate, ¿qué es lo realmente esencial en mi vida? No lo que la sociedad te dice, no lo que los demás esperan de ti, no lo que has aceptado por costumbre, sino lo que realmente tiene significado para ti. Porque la verdad es que muchas de nuestras preocupaciones no son reales, son ruido. Y el ruido nos aleja de la claridad. ¿Cómo encontrar paz en medio del conflicto? Pero ¿qué pasa cuando el caos no está en nuestra mente, sino en nuestras relaciones? Problemas en casa, conflictos en el trabajo,
malentendidos con amigos. Todo esto genera discordia y la discordia nos roba la paz. Pero aquí está el truco. La armonía no es la ausencia de tensión, sino el equilibrio perfecto entre ambas fuerzas. Piensa en una cuerda de guitarra. Si está demasiado tensa, se rompe. Si está demasiado floja, no suena bien. Solo cuando está en el punto exacto, crea música. En cada discusión, en cada problema, hazte esta pregunta. ¿Estoy buscando una solución? ¿O solo quiero demostrar que tengo razón? Porque muchas veces, nuestro orgullo nos hace perder más de lo que ganamos. No todo conflicto es una guerra que debes ganar. A veces, lo más inteligente no es gritar más fuerte, sino encontrar el equilibrio. Las 6 claves para dominar el caos y encontrar armonía. ¿Quieres aplicar esto en tu vida ahora mismo? Aquí tienes 6 pasos que puedes seguir hoy mismo. 1. Prioriza lo esencial. Pregúntate, ¿esto me acerca a la vida que quiero o solo me desgasta? 2. Aprende a decir no. Cada vez que dices sí a algo que no te llena, te dices no a lo que realmente importa. 3. Deja ir el control. No puedes cambiar el mundo, pero sí cómo reaccionas a él. Aceptar en lugar de resistir muchas veces es la mejor opción. 4. Encuentra momentos de silencio. Apaga el teléfono, sal a caminar, medita. En el silencio, la mente se aclara. 5. Rodéate de personas que sumen. La energía de los demás influye en la tuya. Si alguien solo trae caos a tu vida, aléjate. 6. Simplifica tu entorno. Un espacio limpio y ordenado crea una mente más tranquila. Menos es más. Conclusión: el arte de vivir con paz en medio del caos. Aquí está la verdad. El caos nunca desaparecerá. Siempre habrá problemas, siempre habrá distracciones, siempre habrá conflictos. Pero tú decides. Puedes vivir atrapado en el ruido, o puedes encontrar tu propia calma en medio de la tormenta. No se trata de eliminar el ruido del mundo, sino de aprender a escuchar tu propia voz en medio de él. No se trata de evitar la discordia, sino de cultivar la armonía dentro de ti. Y aquí te dejo la última pregunta. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? Déjamelo en los comentarios y dime qué cambio harás en tu vida a partir de hoy. Nos vemos en el próximo video.